Veamos esto por aquí. Y pues ya estaría. Bien. Ah. ¡No! ¡No! Está bien. Tendré que volver a empezar. Todo el mundo adora las películas de Tarantino, pero nadie sabe muy bien por qué. Las típicas respuestas son por la violencia, por la forma de contar las historias o directamente porque son entretenidas. Y es cierto, son películas que entran por los ojos y te enganchan desde el primer momento. Pero, ¿por qué exactamente? ¿Qué hay detrás de la sangre, de los diálogos y de la música? La principal de sus características, y quizá la base sobre la que se asientan sus películas, es la revisión completa de la historia del cine, así como la apelación a los iconos de la cultura popular. Es decir, Tarantino es un autor posmoderno. Pero, ¿qué es la posmodernidad y cómo ha moldeado la cultura en Occidente? La posmodernidad nace como corriente de pensamiento con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, a finales del siglo XIX. Él se replantea ciertas cuestiones morales y es el que comienza la ruptura de la moral tradicional cristiana, cuya esencia se remonta hasta Platón. Cuando decía que hay que golpear con un martillo los cimientos de la cultura occidental o que Dios ha muerto, no iba en broma, puesto que a partir de él comienza a construirse algo nuevo en Occidente, algo que deja atrás la moral estoica tradicional y pone sobre la mesa un modo de pensar más epicureísta, o mejor dicho hedonista, al desarrollar el concepto de nihilismo, que viene a ser una forma de existencialismo que afirma que la vida humana carece de sentido o de valor alguno. El posmodernismo es un movimiento sociocultural que se construye en contra del proyecto de la modernidad, un proyecto que venía definido culturalmente por la Ilustración, políticamente por la Revolución Francesa y económicamente por la Revolución Industrial. El modernismo se presentaba a sí mismo como el fin de los problemas del hombre occidental, prometía un hombre nuevo y libre dentro de una sociedad próspera, el fin de las religiones y el auge de la razón y de la ciencia, la instauración de las democracias en contra del absolutismo, el auge económico debido al capitalismo y la obtención de derechos individuales son algunas de las cosas que la modernidad traía, asentando la concepción de la historia como siempre a mejor, es decir, el progreso es el fin último del ser humano. El proyecto moderno comienza a hacer aguas cuando la gente se da cuenta de que sus promesas de progreso no se han dado. La posmodernidad comienza a difundirse por Occidente a partir de los años 70 debido principalmente a una serie de eventos históricos. El crack del 29, las dos guerras mundiales, el desarrollo de la bomba atómica y, sobre todo, la crisis del petróleo en los años 70 y la caída del muro de Berlín. Estos dos últimos eventos fueron realmente significativos porque son los que marcan el verdadero debate filosófico sobre el proyecto modernista. La crisis del petróleo porque puso en evidencia las deficiencias del sistema capitalista, haciendo peligrar el estado de bienestar que se venía dando desde la Segunda Guerra Mundial, y la caída del muro de Berlín porque significó el fin de la era polar, vivido durante la Guerra Fría, lo que consecuentemente cristalizaría en un nuevo paradigma social, político y económico conocido como la globalización, donde todos los aspectos del ser humano han quedado diluidos en un caldo heterogéneo. La gente vivía bien, y al no tener problemas naturales, de recursos, comenzó a pensar en problemas filosóficos, problemas existenciales. La posmodernidad se construye superando todas las promesas del proyecto modernista, el cual ya había entrado en crisis. Con el uso de la bomba atómica, termina la visión de la historia como progreso y comienza una nueva concepción, la historia como un sistema cíclico que se repite una y otra vez. Ya no hay confianza en el futuro porque los males de la historia siempre se repiten, nada cambia y todo se mantiene. Un ejemplo de esto es el tema de la esclavitud, práctica que queda superada con la modernidad pero que obviamente sigue existiendo, solo que sus formas han cambiado. Esta concepción cíclica de la historia es uno de los puntos principales de la posmodernidad, concepción iniciada en el mundo antiguo por el filósofo griego Platón y que ha perdurado a lo largo de la historia debido a numerosos autores, como Polibio, historiador griego que es el que más desarrolló esta teoría, Cicerón, Maquiavelo, Sansovino o John Adams. Esta concepción cíclica se conoce por el nombre de anaciclosis, una teoría idealista que describe la sucesión cíclica de los regímenes políticos y que viene a decirnos que todo régimen tiende a degenerarse. La razón ya no prima, y hay un sentimiento colectivo que ve el desarrollo científico y tecnológico como algo negativo que puede acabar con el ser humano. Esto se ve perfectamente en las películas que inician esta tendencia, como Blade Runner, Terminator o Robocop.
siendo esta última una crítica durísima hacia el neoliberalismo, que pone sobre la mesa la necesidad de la religión y de la guerrilla en contra del demonio tecnocrático. Aunque, si tenemos que destacar alguna, tendría que ser Mad Max, película que inicia esta tendencia y que critica de manera directa los problemas que trajo la crisis del petróleo. Se da una desilusión generalizada que se traduce como una crítica a todas y cada una de las cosas que se habían dado durante la modernidad. Esto que hemos estado viendo es cómo se ha dado el posmodernismo a lo largo de los siglos XIX y XX, pero ¿cómo ha sido su influencia en el cine? El cine postmoderno se construye en base al reciclaje de las tradiciones y culturas anteriores, debido a la concepción de que ya está todo creado. Esto tilde a este cine de un fuerte eclecticismo, donde priman las referencias a obras anteriores, haciéndose evidente el fenómeno del kitsch o el pastiche. El subjetivismo hace que la estética de la imagen tenga muchísimo más peso que la propia narración del film, con una presentación rápida y barroca que busca el impacto. El cine y el arte en general se basa en despertar sensaciones fisiológicas del ser humano, como la risa, el miedo o la excitación. Se abandona la exploración narrativa debido a que no hay más formas de contar historias que las ya existentes. El subjetivismo trae también una aura de relativismo moral. El bien y el mal se deja a interpretación del espectador y muchas veces se presentan como protagonistas a personajes realmente despreciables, o que directamente son los villanos de la trama. Los límites entre lo real y lo imaginario muchas veces son indistinguibles. La ciencia ficción se usa para mostrarnos los problemas existenciales y los defectos del ser humano actual, con ciertas distancias. Vemos a protagonistas que están en constante duda de su identidad, buscan encajar en un mundo que cada vez está más saturado. En el Club de la Lucha, por ejemplo, el protagonista no tiene nombre, porque puede ser cualquiera de nosotros. Un individuo sin metas que se enfrenta solo al final de un milenio dominado por la tecnología. Siempre hay un personaje que comprende al protagonista entre miles de personas. La soledad, el distanciamiento moral y el miedo son temas recurrentes en el cine postmoderno. Algunos de los ejemplos son Her, El show de Truman, American Beauty o Drive. Presenta una estructura argumental desordenada, la cual rompe con la linealidad del relato. Las historias se inician mostrando el final de la trama o se dan saltos al pasado con lo que comúnmente se conoce como flashback. Ejemplo de esto lo tenemos en Memento o en Snatch. Como venimos diciendo, la concepción cíclica de la historia es uno de los temas más recurrentes, sobre todo representado a través de los relatos que ponen a la humanidad desde un punto de vista primitivo. Ejemplo de esto lo vemos también en Wall-E, Walking Dead, 12 monos o Interestelar. El cine postmoderno hace trascender los signos populares de una época, haciendo que los grandes iconos moldeen nuestros modos de vida. Se forman vidas donde la realidad imita más al arte que el arte imita la realidad. Una concepción contraria al precepto clásico, aristotélico, el cual decía que el arte es mimético porque es una imitación de la vida real. Esto lo vemos muy bien ejemplificado con el fenómeno de las comedias de instituto, un género que ha moldeado la vestimenta, el humor, las relaciones sexuales, la concepción de pertenencia a un grupo o la visión hacia las drogas en todo Occidente. Si debiésemos de seleccionar un director de cine postmoderno, yo me quedaría con Quentin Tarantino, un perfecto postmoderno. Como hemos dicho al principio, la revisión completa de la historia del cine, así como la apelación a los símbolos de la cultura popular, es uno de los signos que caracteriza el cine de Tarantino. Tarantino coge lo que ya existe y le da un nuevo significado, introduciéndolo en un universo de universos donde las ficciones conviven entre sí dentro de una superficción. Altera las imágenes de otros tiempos para así dotarlas de otro significado e intentar renovar así el cine del presente. Ejemplo de esto lo vemos en los guiños constantes a películas que han marcado a Tarantino, como la completa referencia a las películas de samuráis o las películas de Bruce Lee para poder hacer Kill Bill, o el uso de una canción del rapero Tupac en una de las escenas catárticas de Django desencadenado. Una película que trata sobre la esclavitud afroamericana, acompañada del rapero por antonomasia que cantaba a favor de los derechos del pueblo afroamericano. Tarantino forma estructuras narrativas con forma de puzzle y a veces con esa concepción cíclica de la historia. Pulp Fiction comienza por el final y contiene 3 historias en una, o Los odiosos 8, que tiene multitud de saltos entre el presente y el pasado. La mayoría de diálogos no tienen ninguna relevancia para la trama, sirven simplemente para el desarrollo de los personajes. La subjetividad vuelve a plasmarse aquí al centrarse en los pequeños relatos personales, dejando atrás el metarrelato tradicional. Tarantino te mete escenas únicas y fuera de lugar que impactan al espectador, donde prima la estética de las mismas antes que su importancia argumental. Si algo caracteriza a Tarantino es la ahistoricidad de sus películas, una revisión y cambio del pasado que se ve reflejado en forma de utopía, dando siempre como desenlace finales felices. A diferencia de la tradición postmoderna, donde la tradición es en mostrarnos distopías. Ejemplo de esto lo tenemos en muchas de sus películas. Malditos Bastardos nos muestra el final que a todos nos hubiese gustado ver. Los altos mandos nazis muriendo quemados y Hitler con la cabeza hecha un colador. Death Proof, una película slasher donde las chicas consiguen darle su merecido al asesino. Django desencadenado,
un esclavo negro que consigue obtener su libertad tras destruir un complejo esclavista. O Érase una vez en Hollywood, donde en el final vemos una recreación del ataque perpetrado por Charles Manson hacia la actriz Sharon Tate, pero que, esta vez, no acabaría con la actriz muerta. Tarantino usa el cine como una forma de repartir justicia en eventos del pasado. No es que estemos siempre tratando de pensar de un modo posmoderno, sino que nuestro ADN sociocultural está moldeado por la posmodernidad, y el cine actúa como un gran crisol de conciencia colectiva contemporánea. Del mismo modo que hace 2 días, Dios, o la religión, era el principio y el final de las cosas. ¿Por qué las películas de Tarantino son tan icónicas? Porque Tarantino es la pervivencia de los grandes iconos de Occidente. A la gente de cierta edad le gusta porque en él se recogen los restos de la mochila cultural que llevamos arrastrando desde Platón. La existencia de múltiples realidades, la subjetividad, el dudar de todo, es lo que nos atrae. Definir el posmodernismo de manera exacta va en contra de la propia esencia del posmodernismo. Hay múltiples factores que hacen que algo, que un producto, sea posmoderno. A lo mejor el propio posmodernismo es fruto de la subjetividad de su tiempo. O, ¿y si directamente no existe el posmodernismo? Ya, pues ya estaría.